El sermón que van a escuchar fue predicado originalmente en inglés por el pastor Mario Figueroa y está disponible en español en la voz de Omar Andújar. Tal vez te preguntas, ¿qué pasó con Juan capítulo 7, versículo 53, hasta capítulo 8, versículo 11? Entonces, es la conocida historia de donde la mujer está encontrada en adulterio. El momento que Jesús dice la famosa frase, el que está sin pecado, que tire la primera piedra. Es una historia muy querida por muchos, pero quiero compartirles por qué no predicamos este pasaje hoy. Aunque puede reflejar un evento real del ministerio de Jesús, las pruebas indican que esta historia no forma parte originalmente del Evangelio de Juan. La razón por la que estamos predicando el Evangelio de Juan es que queremos contemplar y atesorar a Cristo para que podamos creer que Jesús es nuestro Dios y Salvador. El propio Juan nos dice cuál es su propósito al escribir este evangelio a través de Juan capítulo 20, versículo 31. Dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Ahora, para aquellos que ustedes que nunca han confiado en Cristo para su salvación, este evangelio, estos mensajes, este Cristo que predicamos domingo tras domingo, es para que crean. Y para aquellos de nosotros que hemos confiado en Él, que tú y yo crezcamos en vivir nuestra fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Como tu pastor, constantemente soy recordado de que mi rol al compartir la palabra de Dios es ayudarnos y todos crecer y estar equipados para la maravillosa obra del ministerio. Estamos llamados a profundizar en nuestras Biblias, a conocer a Dios de una manera verdaderamente personal y profunda. Como mínimo, esto tiene el propósito que seamos personas que estudian, que conocen, que empapan y que valoran y atesoran su revelación a través de su palabra. Por eso estamos hablando de esto. Si has abierto una Biblia como la NBLA o la Reina Valera o la Nueva Traducción, verás esta sección entre corchetas a través del versículo 53, capítulo 7, versículo 53, de 8 hasta el 11, donde dice que los manuscritos más tempranos no incluye esto. Tal vez has pensado, ¿por qué es esto? Tal vez se puede sentir un poco incómodo, pero no tiene que serlo. Más importante, aún creo que te dará ánimo. Nuestras Biblias en español y en inglés son traducciones basadas en manuscritos antiguos, escritos en los idiomas originales de los autores. Juan, por ejemplo, no hablaba inglés o español. También no poseemos el papiro original que escribió Juan. Ahora, a medida de la iglesia primitiva crecía y el mensaje del evangelio se extendía por todo el mundo romano, había una gran demanda de más y más copias de estos importantes documentos cristianos. Entonces, fueron reconocidos como palabras de Dios desde el principio. Así, así que acabamos con miles de manuscritos de estos libros bíblicos. Y a lo largo de los siglos, los eruditos han estudiado, recopilado y descubierto diligentemente estos textos para determinar su antigüedad, origen, estilo, idioma y variaciones a través de este detallado proceso.
pretenden identificar los rollos originales que escribió Juan y los manuscritos originales de los demás libros del Nuevo Testamento. Este meticuloso método se conoce como crítica textual. La crítica, la crítica textual no es solo algo religioso o algo bíblico. Le llevan a cabo cualquier departamento, cualquier disciplina que estudia la literatura antigua. La crítica textual es un recordatorio alentador de que no se trata solo de una disciplina religiosa o bíblica. Es una ciencia que consiste en comparar todas las copias conocidas de un documento para averiguar qué decía el original. Tiene sus propias reglas y se ha practicado durante siglos, incluso milenios, especialmente en el ámbito contexto como la Biblia. La nota que aparece en nuestra Biblia significa que los eruditos, tras examinar todas las pruebas, incluidos los manuscritos más antiguos y mejores y las traducciones antiguas, han llegado a esta conclusión, incluyendo el latín y el siriaco, también nos ayudan a ver cuál era el origen. Y luego las citas de los padres de la iglesia, cuando predicaban y escribían comentarios, citaban el griego. Solamente voy a poner varias cosas en esta sección que donde no está en original en el Evangelio de Juan. Una de la evidencia es que la historia no aparece en ninguno de los manuscritos griegos de Juan anteriores del siglo V. Los mejores manuscritos no contienen estos versículos. Todos los padres de la iglesia, primeros padres de la iglesia, en sus predicaciones y comentarios citaban el griego. Pasaban directamente de Juan 7:52 a Juan 8:12. Simplemente no tienen Juan 7:53 a Juan 8:11. De hecho, si ves el evangelio completo de Juan, vas a ver que que fluye muy bien desde capítulo 7, versículo 52, hasta el capítulo 8, versículo 11. Ahora, no hay ninguno de los padres de la iglesia orientales que citaba este pasaje antes del siglo X, cuando trataba de este evangelio. Cuando la historia comienza a aparecer en copias manuscritas del Evangelio de Juan, aparece en 3 lugares diferentes, además de aquí. Y en un manuscrito no se aparece, uno de los manuscritos se aparece en el Evangelio de Lucas. Eusebio, el gran historiador de la iglesia que escribió en el siglo XV, y Jerónimo, uno de los más grandes eruditos de la Biblia, tradujeron la Biblia en latín, la Vulgata latina. Estos 2 hombres que escribieron en el siglo XV o el siglo XIV muestran en sus escritos que conocen estos versículos. Pero dicen que estos versículos no están en los mejores manuscritos de los que son disponibles, ni en la mayoría de los manuscritos que hay disponibles. Así que incluso en el siglo IV dicen, sí, los vemos, pero no están en los mejores manuscritos. Aunque algunos eruditos llegan a la conclusión de que esta historia podría ser cierta, la mayoría de los eruditos bíblicos coinciden en que la historia de la mujer sorprendida en adulterio no forma parte del evangelio original de Juan. Probablemente entró en la tradición manuscrita a través de escribas bien intencionados, pero no estamos seguros. Esto ahora nos lleva a algo muy importante. ¿Qué propósito tiene exactamente que las escrituras sean inspiradas? La doctrina de la inspiración nos enseña que Dios exhaló su palabra a través de autores humanos. Lo que ellos escribieron originalmente es lo que fue inspirado, no las adiciones posteriores, por muy fieles o útiles que sean. Por eso,
Las iglesias fieles a lo largo de la historia han dado prioridad al estudio, la predicación y la aplicación de las palabras reales de las escrituras, porque es a través de estas palabras que Dios se revela a sí mismo, habla a su pueblo y lo une a sus promesas. Iglesia, toma ánimo. La increíble preservación de las escrituras es nada menos que un milagro. No tenemos que preguntarnos qué decían los manuscritos originales, porque tenemos más de 5.700 manuscritos del Nuevo Testamento, muchos más que cualquier otro texto antiguo, y muchos de ellos con fechas apenas décadas después del acontecimiento de lo que describen. Tenemos evidencia inmensa que superan con creces cualquier otro del mundo antiguo. A modo de comparación, tenemos 133 manuscritos de Josefo y solo 3 parciales de Tácito. Y sin embargo, los historiadores tratan sus obras con confianza. Cuando se trata de la Biblia, estamos en terreno firme. La proximidad en el tiempo y en el gran número de manuscritos demuestran que Dios ha preservado fielmente su palabra. Por eso, muchos eruditos que dedican su vida al estudio del texto, los críticos textuales, son creyentes comprometidos. Saben que lo que tenemos es digno de confianza. Así que cuando veas ese pequeño chete o nota al pie en su Biblia, no te asustes, alégrate. Esa pequeña nota es un testimonio de lo cuidadoso, honesto y riguroso que ha sido el proceso de la preservación de las escrituras. Puedes confiar en tu Biblia, puedes construir tu vida sobre ella. Y cuando surgen preguntas difíciles, nuestra fe no retrocede, sino que descansa en la verdad que permanece firme. Esto no se trata de una fe que se mueve, sino de una fe segura. Y la palabra de Dios es más digna de confianza que nunca. Así que con confianza volvemos al texto inspirado y decimos, habla, Señor, que tus siervos escuchen. Entonces, con nuestros corazones anclados en la confianza y nuestras mentes recién recordados de la fidelidad de Dios para preservar su palabra, volvamos nuestros ojos a lo que el Espíritu Santo inspiró a Juan a escribir. Porque lo que sigue no es solamente en papel, sino la voz del Salvador. La luz del mundo está a punto de hablar y cuando lo haga, las tinieblas temblarán y comenzará la vida. Entonces, escuchemos de Juan capítulo 8, versículos 12 al 30. De nuevo, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús les respondió, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio sí es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo sino yo y el Padre que me envió. Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían, ¿dónde está tu padre?
Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre, les respondió Jesús. Si me conocieran, conocieran también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Entonces Jesús les dijo de nuevo, yo me voy y me buscarán y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por eso los judíos decían, ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y Jesús les decía, ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Porque por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Tú quién eres? Le preguntaron. Jesús le contestó que les he estado diciendo desde el principio. Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Esta es la palabra de Dios. El primer punto, nosotros vemos en versículo 12 al 20 la luz que revela al juez. Era de noche en Jerusalén, pero la ciudad brillaba con el resplandor de las antorchas. D. Carson describe el escenario justo debajo de las impotentes murallas del templo. Cuatro enormes lámparas de oro ardían, monumentos de fuego que iluminaban de fiesta los tabernáculos con un brillo radiante. Hombres piadosos y de buenas obras bailaban durante toda la noche, sosteniendo antorchas encendidas en sus manos y cantando canciones y alabanzas. Se decía que la luz del área del templo se extendía por toda Jerusalén. En este contexto, Jesús declara el pueblo, yo soy la luz del mundo, no solo del templo, no solo de Jerusalén, no solo de Israel, del mundo. El que estaba entre ellos era más grande que las lámparas de la fiesta. Era la luz que ellas simbolizaban. Usando el nombre del pacto de Dios, yo soy, usado en el Antiguo Testamento, Jesús se anuncia valientemente como la fuente eterna, autoexistente y divina de la iluminación para la humanidad. ¿Y su invitación? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En medio de ese poderoso escenario ritual, sus palabras golpearon con fuerza santa. La declaración de Jesús debió de pasar con una fuerza impresionante. No la deja flotando en el aire como una proclamación abstracta. Esta invitación conlleva una consecuencia inmediata e innegable. Seguirlo es tan esencial e instintivo como seguir la gloriosa columna de fuego en la noche que guió al antiguo Israel a través del desierto, iluminando su camino. Ellos nunca caminarán en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida. En otras palabras, la luz que produce la vida. Esto es la verdadera gloria de Shekinah, envuelto en carne, ahora moraba entre ellos. En las escrituras, la oscuridad no es neutral, representa la ignorancia,
la necedad y la ausencia de la verdad divina. Es el dominio del mal, el temor y la confusión moral. Habla de la esclavitud al pecado, la miseria en el alma y la sombra de la muerte que cierne sobre todos. En última instancia, la oscuridad es una señal del juicio de Dios, un anticipo de las tinieblas exteriores de las que no hay retorno. Este es el mundo al que entró Jesús. Esta es la condición de todo corazón alejado de él. Y sin embargo, él, en esa profunda oscuridad ha pasado la luz, no un destello, sino la presencia resplandeciente del Hijo de Dios que ofrece vida a todos los que le siguen. Su luz expone, rescata y renueva. Seguirle es caminar en la luz que conduce a la vida. John Piper dice, Jesús no dijo, soy una luz en el mundo, dijo, yo soy la luz. No hay otra. Si no tenés a Jesús, estás en la oscuridad eternamente. Por lo tanto, no observamos desde la distancia, es una luz que seguimos y no solo ilumina nuestro camino, sino que transforma nuestro ser, conduce a la vida porque es vida. Los fariseos respondieron con sospecha, no con asombro. Tú das testimonio de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. Su protesta era legal. En su mente, el testimonio de Jesús no cumplía con la norma deuteronómica por el testimonio de dos o tres testigos. Pero su problema era más profundo que las formalidades legales. Estaban ciegos a la luz que brillaba antes de ellos. Jesús les responde con determinación divina. Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he pasado y a dónde voy. Aquí está el primer destello de autoridad divina. Jesús no suplica credibilidad, él la afirma. No es un testigo desinformado que se autoalaba. Él conoce su origen. Fue enviado por el Padre. Él conoce su destino, regresar al Padre. ¿Quién más puede hablar con ese tipo de conciencia eterna de sí mismo? ¿Quién más puede reclamar la, la prerrogativa divina de revelar la verdad sin validación externa? El problema no estaba en sus credenciales, el problema estaba en la visión de ellos. Ustedes juzgan según la carne, les dice. Lo medían con estándares humanos falibles, sin darse cuenta que estaban mirando a los ojos del Verbo eterno hecho carne. No era solo un hombre de Galilea, era el juez de toda la creación revestido de humildad. Yo no juzgo a nadie, dice, pero no lo malinterpretes. No está diciendo que carece de autoridad para juzgar. Está diciendo que no juzga como ellos. Ellos juzgaban basando en las apariencias, la reputación, la alianza, su tribu y el beneficio personal. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? Nosotros hacemos eso. Jesús juzga con justicia, en perfecta unión con el Padre. Sus juicios no son impulsivos ni vengativos, son verdaderos porque son divinos. Por eso su luz consuela y confronta. Sin embargo, el objetivo de Jesús no es la condenación.
Su objetivo es la salvación. Él da testimonio para que creamos y vivamos. Por eso destaca el segundo testigo. Él no lo deja así. Él dice, en la ley de ustedes, dice, está escrito que el testimonio de dos personas es verdadero. Yo soy el que da testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí, afirmando que él y su padre cumplen el requisito de la ley judía de dos testigos. Pero los fariseos, confundidos y escépticos, exigieron, ¿dónde está tu padre? Como diciendo, trae tu segundo testigo para que nosotros lo podamos examinar. Pero su ceguera era más profunda que su pregunta. No reconocían al Hijo y por lo tanto tampoco reconocían al Padre. Si me conocieran, dijo Jesús, conocieran también a mi Padre. Qué tragedia estar en la presencia tanto del Hijo como el Padre y no conocer a ninguno de los dos. Jesús ya había dicho que su Padre estaba con él. Escuchar a Jesús era escuchar a Dios. Pero estos hombres religiosos que estaban en los mismos atrios de Dios no reconocieron al Dios que estaba delante de ellos. Y en ese momento, bajo las lámparas del templo, en los atrios del tesoro, rodeados de sacerdotes y fariseos, y según el relato de Juan en el versículo 20, probablemente en algún lugar público con curiosos mirando, nadie lo apresó. ¿Por qué? Porque aún no había llegado, porque aún no había llegado su hora. Solo Dios tenía el tiempo y el control. La cruz se acercaba, pero no según el calendario del hombre. El cielo gobernaba la hora. El juez estaba en pie de la luz. El mundo estaba juzgado. Y sin embargo, el martillo aún no había caído. La gracia permanecía porque aún no había llegado la hora. Deja que esto caiga. Reflexionen en esto, hermanos y hermanas. No podemos seguirlo y permanecer igual. Su luz reordena nuestra visión, reformula nuestro juicio y reforma nuestro corazón. Nos llama a abandonar los estándares carnales y mundanos de valor y credibilidad y a ver a Cristo tal como es, el enviado del Padre, el que regresa al Padre y el que habla la verdad, porque Él es la verdad. Y entonces vemos nuestro segundo punto, versículo 21 al 30. La luz revela al juez, pero hace más que eso. Jesús no se limita a exponer nuestra condición, sino que la carga. No solo declara el veredicto, sino que ocupa el lugar del condenado. Habiendo desmascarado la ceguera y los falsos estándares de los líderes religiosos, Jesús ahora habla con solemne claridad, no solo acerca de quién es Él, sino también acerca de lo que le sucederá a aquellos que lo rechazan. Y al hacerlo, Él dirige su rostro hacia la cruz. El juez pronto será juzgado. La luz que expone cada corazón descenderá a la hora más oscura para nosotros. Jesús habla de nuevo, yo me voy. La misma luz que iluminó el templo ahora habla de su partida.
no de la ciudad, sino del mundo. Él regresa al Padre, pero el camino no está con pavimento con gloria, sino que está lleno de rechazo, humillación y muerte. La gente no entiende, susurran, ¿se suicidará? Irónicamente, no están del todo equivocados. Jesús dará su vida, pero no será por desesperación, será por designio divino. No será suicidio, sino sacrificio. No será derrota, sino obediencia al Padre. Él va voluntariamente a la cruz, no como una víctima, sino como el Cordero de Dios. Y aquí Jesús traza la línea que nadie puede cruzar sin él. A donde yo voy, tú no puedes pasar. ¿Por qué? Porque morirás en tu pecado. No es una amenaza severa, es una advertencia compasiva, es un llamado a despertar. Rechazar al Hijo es rechazar al Padre. ¿Cómo entonces entrarán en la presencia del Padre en el último día? Si no abrazan a Cristo. La luz no solo disipa las tinieblas, sino que divide destinos. El que lo rechaza permanece en su pecado. El que lo sigue camina en la luz y en la vida. Y si ellos no entienden esto, Jesús lo explica aún más. Ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Jesús aborda directamente sus opiniones erróneas, afirmando que sus orígenes son fundamentalmente opuestos. Él es de arriba, lo cual significa que no es de este mundo, sino que viene del cielo, enviado por su Padre. Por el contrario, ellos son de abajo, lo cual no se refiere al infierno, sino que representa el hecho de pertenecer a este mundo caído y rebelde, que se opone conscientemente a su creador. La distinción no es entre su existencia espiritual y una material, sino entre el dominio de Dios y su creación rebelde. El mundo que desprecia a Jesús porque expone sus malas obras. Esta diferencia fundamental explica por qué los adversarios de Jesús no pueden reconocer su verdadera identidad ni comprender su mensaje. Una ceguera tan profunda solo puede superarse siendo enseñado por Dios, naciendo de nuevo y descubriendo a Jesús, que es Él mismo el camino, la verdad y la vida. Pero da una bisagra de esperanza, una bisagra crucial, y es la fe. Si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Versículo 24. Esto no se trata de una creencia genérica. Jesús no pide una admiración ni un reconocimiento abstracto. Él pide una fe personal, dependiente y salvadora en quien es Él realmente. Las palabras que usa son simples pero impactantes. Yo soy, reiterando el nombre del pacto de Dios desde la zarza ardiente en Éxodo 3. Él no es solamente enviado por Dios, Él es Dios, el Hijo, uno con el Padre, el Verbo eterno hecho carne. Y si esto es lo que es Él, entonces creer en Él no es opcional, es urgente. Es la diferencia entre morir en pecado o ser liberado de Él. Ellos responden con confusión. ¿Quién eres tú? La ironía es evidente.
le hacen esa misma pregunta que él les ha respondido una y otra vez desde el principio. Jesús les respondió, tengo muchas cosas que decir, diciendo poco esta. El verbo eterno hecho carne, rechazado por la élite religiosa, no se cayó ante su incredulidad. Tenía mucho que decir sobre la vida y la muerte, el cielo y el infierno, la verdad y el juicio. Continuará exponiendo a los fariseos como hijos del diablo, no para provocar, sino para despertar. Su hostilidad no lo callaría. La verdad debía ser proclamada. Y esto debe resonar en los corazones de su pueblo hoy. Nosotros también tenemos mucho que decir. En un mundo cada vez más alérgico a la verdad y hostil a la gracia, nos sentimos tentados a permanecer en silencio y esperar un permiso que nunca pasará. Pero al igual que Jesús, no hablamos porque se nos invita, sino porque se nos envía. Dios nos ha confiado su mensaje, un mensaje de amor, de rescate y justicia de la cruz y la tumba vacía. Así que cuando el mundo se burla de nosotros, nos margina o nos rechaza, digamos con humilde valentía, tengo mucho que decir. No porque nuestras palabras sean poderosas, sino porque nuestro Salvador lo es. Iglesia, no te calles. Habla con amor, con persuasión, suplicando por sus vidas, porque realmente depende de ello, con fuego, pasión y también humildad. Jesús no se quedó callado, tenía mucho que decir y nosotros también. Hablamos de un rey que venció la muerte, una luz que vence a las tinieblas y una gracia que lo cambia todo. Su mensaje ha sido consistente. Él habla lo que el Padre le da. Él revela lo que el Padre le ha mostrado. E incluso ahora, sus palabras no nacen del ego, sino de la sumisión. Yo no hago nada por mi propia cuenta. Siempre hago lo que le agrada. Esta es la luz que lleva a nuestro juicio. No solo hablando de él, sino llevándolo. Cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Jesús está señalando la cruz. El momento que Él es elevado o levantado, no es solo su ejecución, es su exaltación. La cruz no es el trágico final de su ministerio, es la revelación culminante o culminante de su identidad. En esa brutal muestra de crueldad romana ocurre algo cósmico. El juicio se derrama, pero no sobre nosotros. El pecado es condenado, pero no en el pecador. La ira se agota, pero no sobre los culpables. Jesús es levantado y en ese levantamiento lo vemos tal como es, la luz del mundo, el yo soy, el cordero que lleva nuestros pecados. La cruz, el mismo instrumento de muerte, se convertirá en la gran revelación de su identidad divina. Allí, en lo que parecía una derrota total, el mundo contemplaría la gloria de aquel que no hace nada por sí mismo, sino solo lo que el Padre le ha enseñado. En el Calvario, sus oponentes, sin saberlo, levantarían al mismo hijo que había venido a hacer la voluntad del Padre. Y al hacerlo, lo proclamarían
como yo soy. Y con esa afirmación asombrosa, el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Afirmaba que nunca había pecado y que nunca se había desviado, ni siquiera por un momento. Y fue en sumisión perfecta a su Padre. Nunca dio para atrás. Nunca se quedó inactivo en punto neutral, siempre avanzó en fiel redención. Estas son buenas noticias para nosotros que hemos creído. Aquel que siempre agradó al Padre, ahora vive en nosotros. Nosotros, que una vez fuimos hijos de las tinieblas, estamos siendo transformados a la imagen del Hijo que siempre hace lo correcto. Su obediencia nos cubre, su justicia nos viste y su espíritu nos da poder para caminar de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Iglesia, anímate. Jesús no fue abandonado y tú tampoco lo eres. Hoy caminas con la presencia de aquel que caminó cada paso en obediencia por ti. Por eso el versículo 30 es tan tierno. Mientras él decía estas cosas, muchos creyeron en él. Sí, algunos dudaban, algunos malinterpretaron, algunos conspiraron, pero otros vieron la luz y creyeron. No porque tuvieron todas las respuestas, sino porque la luz había atravesado su oscuridad. Iglesia, en toda gran historia hay un punto de giro repentino, un momento decisivo en el que se revela el héroe. En la película Endgame fue cuando el martillo voló hacia la mano de un hombre digno en el momento más oscuro de la oscuridad, de la humanidad. Ahora, esta es la cosa. Ninguna película puede capturar lo que sucedió en el Calvario, porque nuestra hora más oscura, cuando el pecado nos tenía cautivos y cernía el juicio, no se levantó un martillo, sino una cruz. Y aquel que era eternamente digno no levantó un arma, sino que soportó nuestra ira. En el momento que fue levantado en una cruz romana, fue el momento de su revelación. Allí la luz del mundo absorbió la noche más oscura del juicio. Allí el juez soportó el veredicto para que los culpables pudieran salir libres. Y ahora Él nos dice a ti y a mí, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿qué harás con esta luz? No quiero que te vayas impresionado, pero sino cambiado. No te vayas aplaudiendo una escena e ignorando el Salvador. Calla a sus pies, adora a la luz, sigue al digno, porque pronto, un día, toda rodilla se doblará y el cielo mismo declarará lo que dice en Apocalipsis capítulo 5 versículo 12. Digno es el cordero que fue inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Pero hoy, no tienes que esperar a que llegue ese día. Puedes inclinarte ahora, puedes caminar en la luz ahora, porque Jesús, la luz que revela el juez y lleva nuestro juicio, te está llamando. Sigue la luz que conduce a la vida.